Muito obrigada, Adriana Maldonado, por teres aceitado participar no meu podcast E se Falássemos da Europa. Tu és membro do Parlamento Europeu, já tiveste responsabilidades na Juventude Socialista Espanhola, hoje és um membro jovem do Parlamento Europeu e tens, sobretudo, responsabilidades na comissão que tem a ver com a indústria, com a inovação, por um lado, e, por outro lado, do mercado interno. E a minha primeira questão vai exatamente nesse sentido, pelo facto de estares nestas comissões no Parlamento Europeu. Achas que, quando debatem as propostas na Comissão de Inovação, têm a preocupação de que os destinatários, os beneficiários daquelas propostas podem ser jovens? Bueno, en primer lugar, muchas gracias y felicidades por esta iniciativa tan bonita como hacer un podcast desde las instituciones europeas, que creo que haces un gran trabajo y también nos relaciona y nos deja que muchos jóvenes portugueses nos puedan escuchar a través de otros canales de comunicación. Como bien decías, Margarita, yo trabajo en la Comisión de Mercado Interior y en la Comisión de Industria, ahora también en la Comisión COVID, y uno de los objetivos principales que tenemos este año es el Año Europeo de la Juventud. Por lo tanto, nuestra responsabilidad como responsables públicos es que los jóvenes también estén de forma transversal en todos los informes, todas las propuestas y todas las leyes que aquí aprobamos. Por poner un ejemplo muy sencillo, en la Comisión de Innovación y de Industria, por ejemplo, estamos debatiendo la nueva estrategia industrial europea, que tiene un pilar importante basado en los nuevos empleos del futuro. Según la Organización Mundial del Trabajo, por ejemplo, en el año 2050 vamos a tener más del 30% de los trabajos que todavía hoy no existen. El reto que tenemos es cómo preparar a los jóvenes europeos en habilidades, en formación, en las universidades, en los centros de formación profesional también, para que puedan ser esos trabajadores del mañana. En computación, en inteligencia artificial, por ejemplo, son dos de los modelos que está trabajando también el Parlamento Europeo. Pero no solamente en la parte de industria, también, por ejemplo, algo muy importante que hemos hecho este año y que afecta mucho también a los jóvenes, como es la Ley de Servicios Digitales, por ejemplo, que si nos están oyendo, igual mucha gente no sabe lo que significa con ese título, pero si yo digo que la Ley de Servicios Digitales es que todo lo que es ilegal offline también tiene que ser ilegal online, que cualquier persona de Portugal que quiera comprar a través de un marketplace un producto que venga de fuera de la Unión Europea va a ser un producto seguro y que tiene que cumplir los mismos estándares cuando se compra en una tienda de nuestro barrio, de nuestro distrito, que cuando lo hacemos por Internet. Eso también es proteger a los jóvenes y a los ciudadanos europeos, ¿no? Otro de los informes que estamos trabajando y que es muy importante para los jóvenes europeos son los videojuegos. Yo estoy redactando ahora un informe sobre el sector de los videojuegos en Europa, porque nos hemos dado cuenta que cada país tiene una legislación diferente. Tenemos 27 leyes sobre videojuegos y, por lo tanto, los derechos de los jugadores, de los usuarios, de los niños son diferentes dependiendo del país. Por lo tanto, cuando hablamos de jóvenes y hablamos del Año Europeo de la Juventud, lo podemos relacionar con cualquiera de los ámbitos, ¿no? Porque al final todas las políticas que hacemos en el Parlamento Europeo les afectan a los jóvenes. Mas, por exemplo, quando tu destacaste uma questão que eu acho que é muito importante, eu diria que é muito urgente para a União Europeia, que é uma nova política industrial baseada na inovação, e, como disseste bem, é qualquer coisa que interessa aos jovens que estão na universidade, que estão no ensino superior e que veem ali, digamos, criarem-se oportunidades de futuro. Vocês ouvem os jovens, ou seja, dialogam com organizações de juventude, com organizações não governamentais, no sentido, eu diria nos dois sentidos, no sentido de perceber o que é que os jovens querem e no sentido de informar os jovens sobre aquilo que nós fazemos. Totalmente de acuerdo. Mira, no sé cómo pasa en Portugal, pero por ejemplo en España los jóvenes, según los eurobarómetros, son muy europeístas y seguro que en Portugal también.
Y yo creo que eso se debe a dos cosas. En primer lugar, porque los jóvenes europeos de hoy en día ya han nacido dentro de la Unión Europea y eso tiene ventajas y desventajas. Y yo quiero reflexionar sobre ello. Por ejemplo, las ventajas que tienen es que estamos dando las cosas por hechos, ¿no? Hemos nacido, una generación que ha nacido en una Europa en paz, en una Europa que ha progresado, que las políticas de cohesión han ayudado a Portugal, a España, muchísimo en los años 80, en los años 90. Pero el desafío que tenemos es que estamos viendo con la guerra de Ucrania que, por ejemplo, esa paz no tiene por qué ser para siempre, ¿no? Tenemos también fuerzas políticas dentro de las instituciones europeas, aquí en el Parlamento Europeo, que no defienden la igualdad, que no defienden la paz, que no defienden el matrimonio igualitario, por ejemplo, y eso también son amenazas que tenemos dentro de la Unión Europea, ¿no? Y por lo tanto, el rol que tienen los jóvenes tan importantes hoy en día es que tienen que ser europeístas convencidos, pero a la vez tienen que ser capaces de poner en valor la importancia de lo que otras generaciones pasadas en Europa también han hecho. Sin ellas no hubiésemos llegado aquí, pero además transmitir ese mensaje también a las futuras nuevas generaciones. Mi mensaje para los jóvenes portugueses es que el futuro no está escrito y que las políticas, como por ejemplo están pasando en Hungría, en algunas regiones, por ejemplo, de Europa, es que siempre podemos volver al pasado, ¿no? Y por lo tanto creo que es importante que trabajemos unidos y que sobre todo valoremos también lo que hemos construido juntos. Exatamente, nós somos de dois países, evidentemente eu vivi a ditadura em Portugal, tu não viveste a ditadura em Espanha, mas eu também acompanhei bastante de perto a evolução da ditadura em Espanha e a transição democrática. E tu estavas a dizer uma questão que eu acho que é muito importante neste momento discuti-la com os jovens, que é a democracia não é um adquirido. Quando nós olhamos para a Hungria, quando nós olhamos para o aumento da extrema-direita na Europa, nós percebemos que a democracia não é um adquirido, que é preciso trabalhar para manter a democracia. Recentemente, o comissário europeu Paolo Gentiloni participou na Academia Socialista em Portugal, digamos na rentrée política do Partido Socialista. E ele, com jovens, uma academia em que participaram durante 4 dias 80 jovens, e ele fez de facto um discurso muito forte, mobilizador dos jovens para a defesa da democracia. A democracia não é um adquirido, é algo que a minha geração teve que conquistar, que a geração antes de ti teve que conquistar em Espanha, mas não é um adquirido. Temos que continuar a bater-nos pela democracia. Claro, y porque también yo creo que los jóvenes... yo, por ejemplo, Margarita, pertenezco a una generación de jóvenes que ha vivido 2 crisis, ¿no? La crisis del año 2008, que fue una crisis financiera que a los países del sur nos afectó mucho, que creo que hemos sido capaces de incorporarnos al mercado laboral, y ahora con la pandemia también del COVID hemos tenido una segunda crisis, ¿no? E agora tens uma terceira com a guerra da Ucrânia. Y ahora con la guerra de Ucrania. Entonces creo que eso nos ha permitido también ver que las cosas pueden ser inestables. Pero también creo que una responsabilidad que tenemos aquí y la política en general es, si queremos que los jóvenes crean en la política tiene que ser útil. Y para ser útil tenemos que dar respuestas concretas a los problemas. Y los problemas que tienen los jóvenes en Portugal es muy parecido a los problemas que tienen los jóvenes en Alemania o, por ejemplo, en Finlandia. Quieren educación, quieren bienestar, quieren poder independizarse para comprar una casa y quieren tener un empleo de calidad y unos servicios de bienestar, de educación pública, de sanidad pública. Y eso es lo que tenemos que construir, yo creo, entre todos los europeos y sobre todo aquí en la Unión Europea, ¿no? Esta misma semana se presentaba por parte de la Comisión Europea la estrategia de cuidados, un sector muy importante también que no solamente podemos pensar en los mayores, ¿no? En los más jóvenes, también en los más mayores. Y eso también estamos haciendo aquí en la Unión Europea, ¿no? E achas que 2022 é o ano europeu, foi proclamado o ano europeu da juventude? A proclamação do ano europeu, todos nós conhecemos outros anteriores, o ano europeu contra a pobreza, a igualdade de género. Este ano, 2022, é o ano europeu da juventude. E digamos que a prática habitual é que durante o ano haja um grande debate sobre o tema, neste caso um grande debate sobre os jovens, a democracia, etc. E supõe-se que deste debate
saem ideias, saem propostas que podem ser transformadas em iniciativas legislativas, em posições do Parlamento. Achas que este trabalho está a ser feito no Ano Europeu da Juventude? Bueno, yo creo que además esto lógicamente tiene que terminar en propuestas concretas, pero también los jóvenes han hecho un papel muy importante en algo que estamos haciendo ahora aquí en el Parlamento Europeo, que desde mi punto de vista es un tsunami legislativo, y es el cambio climático. E tiveram também uma participação muito grande na Conferência sobre o Futuro da Europa, por exemplo. Por ejemplo, ¿no? La Conferencia del Futuro de Europa fue una conferencia en la que los jóvenes participaron de una forma masiva, que fue un éxito de participación juvenil, pero yo creo que hay que centrarse en aquellos aspectos, como hablábamos antes, que más les importan, ¿no? Hay que decir que la Unión Europea no tiene competencias, por ejemplo, en materia de vivienda, pero sí que es verdad que, por ejemplo, esta misma semana vamos a debatir sobre la estrategia Bauhaus de urbanización en la Unión Europea. Los nuevos modelos de transporte, transportes cada vez más verdes, también les afecta a los jóvenes. Yo creo, en definitiva, que ellos han sido los grandes propulsores de las 14 directivas y reglamentos del Pacto Verde Europeo que estamos aquí haciendo, que todo esa conciencia verde que tenemos en la Unión Europea se lo debemos a todos esos jóvenes que nos dieron un mensaje y fue solamente tenemos un planeta. Y ahora lo que tenemos que hacer son medidas muy concretas, como por ejemplo la creación del salario mínimo europeo. Tenemos que obligar a que el Parlamento Europeo apruebe definitivamente que las becas no pueden ser gratuitas, que las becas hay que pagarlas como cualquier otro trabajo en la Unión Europea, que las becas formativas están muy bien, pero tienen que tener una remuneración económica. Tenemos que hablar de igualdad de condiciones para acceder a becas formativas en toda la Unión Europea. Hay que hablar también de cómo equiparar los certificados para que un joven portugués no tenga problemas o un médico portugués para trabajar en otro país de la Unión Europea el día de mañana. Isso é elemento fundamental do funcionamento do próprio mercado interno, que é a questão do reconhecimento dos diplomas, que quando em 2000 se falava na questão do reconhecimento dos diplomas era quase um tabu. E hoje, de facto, temos feito imensos progressos, não está tudo feito, mas temos feito imensos progressos em matéria de reconhecimento dos diplomas, porque o mercado interno, a mobilidade das pessoas, exige que as pessoas, o seu diploma que adquiriram em Portugal, seja reconhecido na Alemanha, em França, em qualquer outro país da União Europeia, ou se adquiriu o diploma num estabelecimento de ensino superior ou numa universidade em Espanha. Porque eso realmente nos va a hacer la Unión Europea. También una de las conclusiones que tenemos que sacar después de este año muy importante es la salud mental en los jóvenes. Yo creo que como consecuencia del COVID hemos visto dos temas muy importantes que han aflorado. El bullying en las escuelas y en los institutos a menores de edad, y en segundo lugar la salud mental en los jóvenes como consecuencia del COVID. Tenemos que dar apoyo también en los sistemas públicos de sanidad, con psicólogos y tener una mayor cobertura para todos estos jóvenes que cada vez están demandando más por problemas de salud mental en toda la Unión Europea. Tu és da Comissão Covid. ¿Están a tratar esses asuntos nessa comissão? Sí, el otro día tuvimos a dos representantes por ejemplo, de los consumidores europeos y de la farmacéutica Pfizer, y ellos mismos decían también que notaban cómo necesitábamos mejorar la atención primaria en todos los países de la Unión Europea y dar no solamente una respuesta inmediata a las consecuencias más directas que ha tenido el COVID, sino que ha habido consecuencias indirectas, como por ejemplo el aislamiento, jóvenes que se les ha capado, se les ha cortado durante 2 años su proyecto de vida, jóvenes que se iban a ir de Erasmus, que iban a empezar la universidad, y eso ha tenido consecuencias emocionales también en los más jóvenes, ¿no? Por lo tanto, también tenemos que ser capaces de dar una respuesta a esos problemas. Tu és membro da Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo e se me lembro bem, estás na Comissão da Igualdade de Género. Como é que vês o trabalho nessa comissão? Porque nós sabemos que a questão da igualdade de género, designadamente nos países do sul do Mediterrâneo, não é um direito adquirido por parte das mulheres e das jovens nesses países. Como é que vês o trabalho nesse comitê? Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes que también tenemos que hacer aquí desde las instituciones europeas es
conocer las mejores prácticas, igual que otros países pueden conocer mejores prácticas que hacen una sociedad más justa, más igualitaria en los países de la Unión Europea. Sí que es verdad que los países del Magreb, en este caso, el rol de las mujeres todavía está, que digamos, un poco muy atrasado con respecto a la igualdad de género en la Unión Europea. Y eso, el rol que tenemos que hacer aquí desde el Parlamento Europeo es apoyar a las organizaciones de mujeres, apoyar a todas aquellas asociaciones, instituciones que quieren tener un rol mucho más proactivo en las políticas de igualdad y, en definitiva, apoyar a las mujeres en el Magreb para que puedan ser mucho más independientes, para que puedan tener igualdad en el acceso al trabajo, igualdad en el acceso a la educación y tengan una vida mucho más en libertad, ¿no? Por lo tanto, ese es también nuestro papel de acompañamiento, siempre respetando también pues, su cultura y sus tradiciones, ¿no? Pero yo creo que el rol que tenemos importante es aprender juntos y hacer sociedades mejores. Se tivesses que explicar a grupo de jovens como é que, com a União Europeia, é importante para eles, quais seriam os argumentos que ias utilizar? Bueno, yo diría que la Unión Europea es todo aquello que ven a su alrededor y que muchas veces no sabemos valorar, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo. Yo soy de Navarra, que es una región al norte de España, frontera con Francia. Y yo me acuerdo como en el año 1993 teníamos que enseñar el pasaporte para cruzar la frontera. Exatamente. Eso hoy en día Y trocar dinero. Hoy en día se lo dices a un joven de 18 años que se quiere ir a pasar el fin de semana de Madrid a Lisboa y lo ve algo insólito, algo imposible, ¿no? Eso es la Unión Europea. La Unión Europea es, por ejemplo, que tengamos el roaming que nos permite movernos por toda la Unión Europea, es que tengamos una moneda común, es que tengamos una forma de concebir el estado del bienestar que no existe otro igual en el mundo. En definitiva, son una serie de normas que nos autoponemos nosotros, pero siempre con el objetivo de ser mejores, ¿no? Y yo creo que es el mayor espacio de libertad, de progreso, y aunque a veces algunos pueden pensar que es un eslogan, hay muchísimas políticas a lo largo de los más de 70 años de la Unión Europea que nos permiten demostrar que esto es una realidad, ¿no? Margarita, yo, por terminar también, una política que estamos haciendo ahora mismo en las instituciones europeas y que va a ser muy importante también es la creación de una identidad digital europea, por ejemplo. Esperemos que en un futuro todos los europeos podamos tener en nuestro móvil una wallet en donde podamos guardar todos nuestros documentos más importantes. Eso es la Unión Europea, facilitar y mejorar la vida de los ciudadanos. Aliás, é muito interessante os tempos que nós atravessamos na época Covid, em que Schengen foi suspenso, a mobilidade entre as pessoas de um país para o outro estava muito limitada, nós de facto sentimos a diferença. Mas tu disseste uma coisa que é muito importante e que é um grande privilégio, mas simultaneamente é necessário haver uma grande consciencialização, é toda a geração, como a tua, que já nasceu em democracia, que já nasceu na União Europeia e, portanto, a questão da União Europeia é um adquirido. E muitas vezes as pessoas não têm a noção do impacto que as políticas europeias têm nas suas vidas. Tu referiste coisas concretas em que eu costumo dar um exemplo, não sei se fizeste Erasmus, mas muitos estudantes, quando fazem Erasmus, não pensam, ai que bom, posso fazer Erasmus porque o meu país é um Estado-membro da União Europeia. Não pensam assim. O Erasmus é adquirido. Ora, o Erasmus foi criado, aliás, por um comissário espanhol, Manuel Marín, que teve uma enorme responsabilidade na criação do Erasmus. É isso que nós muitas vezes não conseguimos encontrar um equilíbrio entre, digamos, a satisfação pessoal, a vantagem, sobretudo a vantagem pessoal de ter nascido na democracia, na União Europeia e sentir como a União Europeia é importante. Sí, porque además yo creo que hoy vivimos en la política del tweet, en la política del minuto al minuto, y cada vez en sociedades más individualistas, ¿no? Sobre todo en las grandes ciudades. Y creo que el proyecto de la Unión Europea es totalmente lo contrario, es un proyecto colectivo, es un proyecto de mayorías, en el que las minorías también caben, en el que nadie se queda fuera de un proyecto, ¿no? Y creo que es un poco el mensaje que también tenemos que mandar y, bueno, yo como socialista española y mujer joven, pues creo que es el mundo por el que tenemos que luchar, ¿no? Una sociedad inclusiva en el que todo el mundo cabe y en el que no se hace ningún tipo de diferencia al que es diferente o piensa diferente a nosotros, ¿no? Sim, claro.
Muito obrigada, Adriana, por teres participado no podcast e muito obrigada pela tua visão do lado dos jovens, sobretudo porque sei que tu não tens apenas a visão. Tu, aqui, como deputada europeia, por aquilo que eu percebo do trabalho que tu fazes e que eu vejo do trabalho que tu fazes, aliás, estamos ao lado, dado os nossos apelidos, Marques e Maldonado, estamos ao lado, mas estou muito consciente da tua preocupação em que no teu trabalho teres sempre a dimensão tirar daqui propostas, ideias, projetos importantes para o futuro dos jovens. Muito obrigada, Adriana. Gracias.